este lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento. No te pierdas en medio del caos, mira la luz dentro de ti. No te pierdas, no cedas el mando, mira la luz dentro de ti. Bien, buenos días. Me llaman Gaby Barbeta, trabajo de arquitecto. Siempre me presento que digo, no soy arquitecto, sino trabajo de arquitecto, porque muchas veces identificamos, ¿no?, la profesión con nuestro ser, y hay una cierta diferencia. Somos más cosas que no solo nuestra profesión. Y voy a compartir con vosotros durante este pequeño periodo de tiempo, un poco la experiencia y algunos proyectos donde hay este binomio entre la salud y la arquitectura, ¿no?, y el hábitat humano, ¿no?, y cómo este binomio puede ser posible y cuál es el camino para llegar a ello, ¿no? Estamos en un mundo muy material y muchas veces nos creemos que las cosas, lo importante es la finalidad, ¿no?, el proyecto final, y olvidamos el proceso de cómo hacemos las cosas y con qué conciencia trabajamos y desde dónde hacemos las cosas, si las hacemos desde el corazón o solo las hacemos desde la mente. Estamos quizás en un momento que empieza a vivir el planeta, aunque todavía falta bastante, porque si no estaría lleno de miles de personas, de que hay un cierto cambio de los paradigmas, ¿no? Hasta ahora hemos visto quizás las soluciones desde un punto de vista muy material y hemos ido poco a poco teniendo una visión más holística, una visión más global, donde la materialidad se une con el espíritu. Creo que estamos en un momento brutal donde Gaia, nuestro planeta, nos está mostrando, nos está ayudando a cambiar de conciencia. Quizás este cambio climático, los problemas que tenemos ambientales, los problemas incluso poblacionales, son una oportunidad que nos da el universo para crecer nuestra conciencia, ¿no?, para cambiar nuestra dirección. Realmente es posible es posible ese desarrollo sostenible, ese desarrollo armónico con la naturaleza y con nosotros mismos, porque muchas veces todos caemos en el tópico de este mundo se acaba, ¿no? A lo mejor se acaba el mundo que hemos visto hasta ahora, el sistema actual, pero incluso la planeta Tierra, Gaia, si la humanidad tiene que desaparecer, continuará con otros especímenes, con otros organismos, con otros tipos de formas de vida. Por tanto, somos uno más, no somos tan importantes para el planeta, ¿eh? Nosotros nos creemos que somos las estrellas de la película y realmente no lo somos, ¿no? Por tanto, generar hábitat, o sea, ¿cómo habitamos en el planeta? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacer dinero? ¿Hacer polígonos industriales? ¿Comprar y vender? ¿Tener 2 y 3 casas? ¿Esa es la finalidad de estar aquí? Quizás cuando hablas, sobre todo cuando hablas con gente mayor, te dices, ¿cuál es la finalidad de vivir, no? Y la gente le dirá, ¿qué es lo más importante en tu vida? Si te lo preguntas a ti mismo, dirás, generalmente mucha gente empieza con la salud, ¿no? La salud, que es lo que le preocupa más, ¿no? La felicidad. Algunos ponen el dinero por medio, pero si no hay salud y felicidad, lo demás no vale para nada. O sea, lo demás va a remolque de ello, ¿no? Que te puede ayudar la prosperidad material a tener mejor salud o a tener mejor felicidad. Puede ser, en algunos casos sí, en otros casos no. Somos 7.000 millones de personas y realmente para unos les va bien estar sin nada y a otros les va bien tener mucho, y en ello está el aprendizaje de cada uno de estas almas, ¿no? Pero realmente tenemos que pensar cuál es el destino del hábitat, de las viviendas. ¿Solo para guardar cosas?
Y muchas veces pregunto a la gente, ¿cuál es la casa más ecológica? Si es un proyecto de 100 metros, de 150, 200 metros cuadrados. Y a veces la gente no se imagina la contestación, ¿no? Incluso se lo digo a los clientes, ¿no? Digo, es la casa que no se hace. Es lo más ecológico, ¿no? Claro, muchas veces, y eso va en contra de los intereses de los propios arquitectos, ¿no? Que nosotros cobramos por metro cuadrado. Quizás esa humildad de decir, bueno, es hasta en contra de nuestros propios intereses, es tener menos, afectar menos, decrecer y simplificar nuestras vidas y decrecer en la cantidad de necesidades materiales que nos imponemos, ¿no? Por ello, muchas veces lo que hacemos es guiar a la gente a una casa mínima que te permita menor mantenimiento, menos gastos, más facilidad de ejecución, menos impacto en el entorno, menos materiales que vamos a gastar. Si minimizo eso es genial. O sea, es decir, yo tengo una casa y me hago una segunda residencia ecológica, es absurdo. O sea, ya no tenemos... Hay 2.000 millones de personas en este planeta que no tienen vivienda, entonces ya no es equitativo, ya no es sostenible tener una segunda vivienda, ¿no? Tanto esos parámetros sobre lo que es ecológico, lo que no es ecológico, no se basa solo en la parte material, es algo mucho más, con una conciencia mucho más global sobre lo que ocurre en la totalidad del planeta, y ahora os voy a introducir algunos de estos valores, ¿no? Si tuviéramos tiempo podríamos entrar a ver todos los parámetros que engloban ese hábitat ecobioconstructivo sostenible, que son muchos, que van desde los culturales, a los técnicos, a los psicológicos, a los materiales, y de diseño de relación con el entorno, ¿no? La geobiología, la bioclimática, la permacultura, las energías renovables, los materiales sostenibles, incluso la ergonomía, la psicología, serían todos aspectos que se integran en una visión mucho más holística de lo que realmente es hacer una vivienda, ¿no? Más o menos ahora será algunos de los parámetros que vamos a ir viendo, ¿no? Tomando conciencia de lo que es el universo, quizás estamos en evolución constante, ¿no? Las formas del universo nos llevan a esa evolución. ¿Y hacia dónde evolucionamos, no? Y quizás necesitamos algo evidente y que creo, bueno, al menos está bien que estamos en un entorno hoy día un poco natural, que la naturaleza nos enseñe, dejarnos enseñar por la naturaleza con sus formas, sus soluciones, volver a reconectar con ella, porque eso nos va a reconectar con nuestro ser esencial, ¿eh? Cuando tú conectas con el medio ambiente empiezas a entender de que cómo nos proviene de soluciones en cada momento. Ahora estamos aquí con estas cañas, ¿no? Un material sostenible, fácil de cortar, regenerable cada año, integrado, que no tiene ningún tipo de impacto, sino al contrario, incluso retiene CO2, por tanto, esta es una manera de acumular el CO2, el problema que nos genera el medio ambiente. Y eso solo es posible, esa conexión de encontrar esas soluciones, igual que te la dan las plantas medicinales, en el momento que tú vuelves a conectar con la naturaleza. En el momento que conectas con la naturaleza empiezas a entrar en un camino nuevo, que es el de la sabiduría ancestral, la sabiduría que está en el universo y que tenemos formas de conectar con ello y que a veces las olvidamos, ¿no? La forma en cómo se desarrolla el mundo, el universo, va desde la espiral, está intrínsecamente ligada a esta forma de evolucionar de la energía, de la materia, Esto es una escuela, una Waldorf que diseñamos aquí en Baby Burguina, que está basado en estos principios, ¿no? ¿Qué quiere decir trabajar con espirales? Lo vais a ver como una constante. Es conectarse a este flujo de energía en el cual muchas veces no nos gusta, ¿no? O sea, la gente quiere a veces una casa cuadrada, quiere como tener una seguridad, no mover, quedarse con lo que es, ya está conforme. Ahora, si quieres evolucionar, si quieres modificar la espiral, el entrar con este tipo de energía, es lo que el universo te pide, ¿no? No nos deja estar quietos, y con la vida te quieres estar quieto, te pega un guantazo para que te muevas, ¿eh? Y estamos evolucionando constantemente, ¿no?
es algo que va... Entonces el hábitat lleva esa información, lleva el desarrollo del hábitat, el desarrollo de las formas, incluso de los animales. Pensar, por ejemplo, un caracol, ¿no? Cómo se desarrolla en forma evolutiva, va generando esa espiral o las estructuras que ahora veremos de algunos vegetales, ¿no? La espiral es presente en muchos... Nosotros la hemos utilizado en muchos proyectos, pero está presente incluso en las formas de las galaxias, las formas de los, como hemos visto aquí, de la aurora boreal, en la forma como se mueve el agua, cómo hace remolinos, en la forma del crecimiento de muchas plantas. Por ejemplo, esto es un proyecto que se hizo en Francia, donde se basó en este mandala que hizo un monje tibetano, que son una doble espiral. Este lama vio esta imagen, que la han trabajado como elemento terapéutico, y bueno, una profesora de yoga nos pidió pues trabajar la estructura de su vivienda con esta doble espiral, ¿no? Entonces se trabajó con una estructura de vigas que cumplieran con este principio, ¿no? La otra forma inherente, aparte de la espiral, está ese crecimiento fractal que tiene el universo, esa información que está desde el macro hasta el micro, ¿no? De cómo lo más pequeño, la última partícula del universo lleva en sí inherente la información de todo el universo. Por tanto, cuando esa conexión, lo que llamaban, lo que se llama el campo cuántico, ¿no? Es como trabajar con ello te permite fácilmente llegar a formas más armónicas, a crear unos vínculos y no perder unos vínculos con la naturaleza y el universo entero que nos dan una información y nos dan unas ventajas y un tipo de energía diferente del que si nos estamos desconectados de ello, ¿no? Cuando trabajas con este tipo de información puedes ver cómo cualquier parte de tu propio hábitat está conectado con el resto del universo, y con ello conlleva unas ciertas ventajas, ¿no? del propio proyecto, ¿no? Y así podemos ver cómo el crecimiento fractal, que es un elemento matemático y que se puede calcular, que tienen los vegetales, que tienen las plantas, que tienen incluso en el crecimiento de las partículas. Bueno, esta escuela, bueno, yo casi bien lo veo, se utilizó este concepto de fractalidad, aparte de trabajar con laberintos, una escuela en Creta, se trabajó este concepto de fractalidad, de cómo las piezas más grandes llevaban la información también de las piezas pequeñas y viceversa, ¿no? Trabajando con hexágonos, ¿no? Bueno, esto es una manera de trabajar diferente, ¿no? El otro concepto importante es cuando te conectas a este campo de información cuántica, cuando te conectas al universo entero, empiezas a vibrar y a sentir ese efecto de unidad necesario para realmente estar en equilibrio y armonía. Nuestra sociedad, nuestro sistema, lo que ha hecho, nos ha individualizado, nos ha separado y nos ha creado esa necesidad de ser cada uno por nosotros como elementos importantísimos y desconectados del resto, ¿no? Las sociedades ancestrales, los indios pueblos, no tenían ese concepto, ¿eh? Incluso hablaban de su hermano el árbol, de su hermano el águila, de su hermano el conejo, y cómo entendían ese concepto de unidad, que es realmente importante, ¿no? Un ejercicio para mí que es vital y que entra en este tipo de conciencia es cuando abrazamos los árboles, ¿no? Es muy divertido. Cada año los alumnos de la Universidad de Girona, que les hago y imparto clases, les hago hacer el ejercicio de que se sienten cuando abrazan un árbol y que lo escriban y que lo manifiesten, ¿no? Entonces todos se sonrojan, ríen, ¿no? Tienen el miedo del ridículo, pero a veces es muy interesante ver lo que les ha ocurrido cuando han ido a abrazar el árbol. Primero, cómo han elegido ese árbol,
los recuerdos, sentimientos, emociones ligadas con algún árbol en especial, y luego lo que les ha provocado lo que ha generado ese ejercicio, aparte de pasar por el bucle por el vaivén del ridículo, del miedo, luego como la paz, la tranquilidad, la conexión consigo mismo, la conexión con su propio ser, la conexión con la naturaleza, les ha aportado ese abrazo, ¿no? Quizás nos falta humildad y hemos perdido el sentido de unidad con la naturaleza. A mí me duele cuando hacemos un proyecto, ¿no? Llega un constructor, o se hace una carretera, o se hace un polígono industrial, lo primero que se hace es arrancar toda la materia orgánica del suelo, quitar todas las plantas, cortar todos los árboles, y entonces eso sí, nos van a hacer un jardín fantástico al final de todo, ¿no? Es como una falta de respeto, como una falta de intentar entender que hay unas formas de vida anteriores a ti y que tienes que entrar en diálogo y buscar soluciones que se armonicen con ello, ¿no? Llegar a un lugar y digo, voy a hacer mi casa y corto todos los árboles porque es mi casa y soy yo. Realmente esa actitud no va a ser nunca buena, ¿no? Estás empezando mal el proyecto, ¿eh? Si hay un árbol importante, pues respétalo, mejor haz la casa, mueve la casa, o si hace falta traslada el árbol, pero esa prepotencia que tenemos los humanos, ¿no? De pasar por encima de las otras formas de vida, ¿no? De creer que podemos pisar las hormigas porque son más pequeñas, ¿no? Y matar las moscas porque nos molestan, pues lo hacemos con todo, ¿eh? Dejamos desaparecer los osos, matamos a los elefantes, ¿eh? Y cortamos los bosques enteros para el beneficio nuestro, ¿no? Porque, pues bueno, cortamos madera tropical porque no tenemos gastar dinero en mantenimiento, ¿no? Y tenemos las ventanas de Iroko y queremos el suelo, la bañera de madera de IP o de cualquier madera tropical para nuestro beneficio, sin pensar, sin tener conciencia de dónde y cómo se ha hecho, ¿no? Nos hemos desconectado de esa unidad. No oímos ni queremos oír lo que están sufriendo otros seres por nuestro egoísmo, ¿no? Ese diálogo con la naturaleza, esto es la barandilla de mi casa, ¿no? Con un día que fui caminando por la montaña y me encontré un tronco y digo, ostras, mira, la barandilla de la escalera de mi casa. Es eso, que a la vez la naturaleza te proporciona lo que tú necesitas, ¿no? Eckhart Tolle decía, cuando reconoces la santidad, la belleza y la increíble quietud y dignidad en las que una flor o un árbol existen, tú añades algo a esa flor o a ese árbol. Esa capacidad de observación, de silencio mental, de humildad, es necesario para iniciar cualquier proyecto. Solo quienes saben contemplar un árbol, las estrellas, las aguas centelleantes de un torrente en estado total de entrega, saben lo que es la belleza. Ese estado de visión real es el amor. Cuando sientes ese amor por la naturaleza, cuando sientes ese amor por todas las otras formas, podemos empezar a estar en equilibrio, podemos empezar a diseñar, podemos empezar a pensar en una casa realmente ecológica. Bien, es una actitud. Y esto forma parte del ser, ¿eh? Esta casa semienterrada es un ejemplo de unidad, ¿eh? Existía, esto está en Massanes de la Selva, existía un árbol que llevaba allí 50 años y fue curioso el diálogo con el árbol para poner la casa. O sea, dejamos el árbol, miramos de respetar las raíces y a través de la geobiología y el péndulo marcamos dónde tenía que estar exactamente la casa y qué orientación para que no afectara al árbol y que esa casa semienterrada, además por un tema de integración, tuviera ese diálogo con un elemento viviente que allí estaba, ¿no? Omnipresente, donde la intervención humana fuera lo mínimo posible, ¿no? Respetuosa con ella. Que realmente era complicado porque ese árbol, incluso durante el proceso de obra, hubo una tormenta y una rama muy grande se cayó encima de las obras, ¿eh? Pero bueno,
debió ser así. El árbol cedió esa rama para que ya cuando la casa existiera no hubiera perjudicado a la propia casa. Es como si hubiera cedido uno de sus brazos ante el respeto al cual le ofrecimos el proyecto, ¿no? Esta casa es una casa que salió en un artículo de Cohabitar. Si queréis más información, está en una revista de Cohabitar. Y en el interior pues hay una estructura con las vigas de madera, que forman una especie de cupulita, y en medio el constructor tenía un tronco de olivo y nos lo ofreció para conectar las vigas de madera, ¿no? Entonces es bonito como incluso la información de un árbol que dejó de existir también está dentro de la propia vivienda, de la propia casa, ¿no? La casa está hecha con todos los materiales que luego os comentaré, ¿no? Está hecha con tierra, con madera. El otro hecho, ¿no? de canalizar la información. Si tú te conectas a este campo cuántico, como decían los antiguos, el campo de Indra, Indra era como si todo el universo fueran miles de gotitas conectadas por pequeños hilos de telaraña, ¿no? Es como una telaraña que esta telaraña de Indra conecta todo el universo. Puedes entrar a tomar información sutil, muy sutil, que te ayuda realmente a estar en armonía, ¿eh? Entonces muchas veces los arquitectos, la gente que está en el mundo del diseño se creen creadores, ¿no? Que son la soberbia y la egoísmo humano, ¿no? Y esa vanidad de decir, bueno, yo soy el creador, este es mi proyecto. Y realmente no es así. Eres una ruedecita más dentro de un engranaje universal más complejo, en el cual tú formas parte y aportas tu grano de arena como pequeña conciencia que eres. Pero realmente muchas veces lo que hacemos es a través nuestro canalizamos información que no es nuestra, ¿eh? Y esto es el caso de una casa que estamos haciendo en San Esteban de Palatordera, que fue divertido cuando hice los primeros dibujos. Como es un proyecto que hacemos para una arquitecta. O sea, es una arquitecta me ha pedido a mí el proyecto, muy curioso, ¿eh? Y la persona, cuando vio la maqueta y los primeros dibujos, quería una casa orgánica, pero se sorprendió cuando los primeros dibujos que veis, que están basados en unas flores que aparecieron por el camino, su hijo estaba dibujando en un papel, un niño de 4 años, estaba dibujando también lo que sería su casa. No sé si se puede apreciar, pero esta forma pentagonal, la posición de la piscina, a ver si pasa. Bueno, tenía esta estructura como una flor pentagonal que iban saliendo brazos que se conectaba con todo, con la piscina en la parte norte, un pequeño estanque. Y este es el dibujo pentagonal del hijo, del niño, sin haber visto el dibujo, donde colocó en el mismo lugar, puso un lucernario en medio de su casa, que tiene un lucernario, puso la piscina en el mismo lugar y también en una especie de pentágono que le salían en los brazos, ¿eh? La madre comparó los dos dibujos y se quedó sorprendida. ¿Cómo podía ser que su hijo y yo, por partes separadas, estábamos proponiendo una cosa parecida, sin haber habido un contacto directo? Esto más otros ejemplos que a veces me ha ocurrido con gente que ha soñado el proyecto, nos enseña, nos muestra de que a veces le digo a la gente, ¿no? Es como si el proyecto de cada uno de su casa, su hábitat ideal, su hábitat para su alma, para su desarrollo, está como en el éter. Y lo único que tenemos que hacer es cogerlo de allí y bajarlo, cristalizarlo, plasmarlo, ¿eh? Y ahí está la casa de tus sueños y de tu vida, la que necesitas para tu propio desarrollo. Sencillamente lo que hay que buscar es quien te ayude a guiarte en ese proceso de esa forma, con cierta humildad. La humildad es básica, la sinceridad, la transparencia, para conseguirlo, ¿no? Esta es la casa, que está casi terminada, que van a ir a vivir ahora, y que está hecha
con mucha conciencia. Está trabajado no solo la conciencia de los autores, la conciencia de los propietarios. Incluso se fue a hacer un retiro vipassana a los propietarios en medio de la obra. Y todo el proceso que ahora vais a ver, que se ha disfrutado, ha disfrutado toda la gente que ha trabajado y está hecho con mucho amor, ¿no? Esta casa tiene un centro sagrado, como la mayoría de proyectos, que es algo importante que hemos descubierto, que es bueno de recuperar. Es como si cada casa tuviera que tener su propio altar, su propio centro. Y ese centro, en este caso, está activado con un lucernario. Como veis, esta fotografía es una estructura recíproca de vigas de madera. Y ahí está el lucernario que nos ayuda a nivel bioclimático, a nivel de luz. Pero además esos fotones que entran, lo que hacen es activar esa energía. No es casual. En el centro de la casa hay aproximadamente en la escala Bovis unos 35.000 unidades Bovis. Es un lugar realmente de meditación, no es un lugar para estar. El centro de la casa es un lugar de meditación, hay un sofá precisamente. Esto es el lucernario. El resto de la casa está aproximadamente entre 8 y 9.000 Bovis, que por tanto es lugar súper bueno para vivir. La escala Bovis es una escala que tenemos en geobiología para referenciar. Y por tanto, la conexión con el sol es algo fundamental en la armonización de las casas. Y todo el pensar en el sol, no solo para calentarnos, no solo para tener luz, sino porque el sol lo que hace es el astro rey, está generando la mayoría de ciclos naturales de nuestra vida. Incluso nos genera ciclos. Las estaciones nos dan influencias importantes sobre nuestra propia psicología y sobre nuestros propios sentimientos, ¿no? Los antiguos lo conocían y por ello trabajaban con geometrías solsticiales, o sea, las relaciones, no solo saber dónde está el sur, sino porque el sol tiene otros movimientos. Muchas veces se sorprende la gente, ¿no? Porque digo, preguntas, ¿por dónde sale el sol, no? Todo el mundo dice, por el este. Mentira. Solo sale por el este 2 días al año, que son en los equinoccios. En esta latitud, en los 42 grados, en verano ahora está saliendo por el noreste y en invierno por el sureste. 33 grados noreste, 33 sudoreste. O sea, hay más de 60 grados de diferencia entre el invierno y el verano. Eso genera el rectángulo solsticial, elemento que utilizaron mucho los antiguos para generar las arquitecturas y las relaciones geométricas de catedrales, de ermitas, de centros. Si vais alguna vez a Malta, por ejemplo, veréis como todos los templos, además están muy bien ilustrados, están alineadas las piedras, los altares a las relaciones con el solsticio. Esto es lo que hemos descubierto y a través se enseña en un posgrado que hacemos de salud en el hábitat, que se dará en el Colegio de Arquitectos a partir de febrero del año que viene, y vamos por la 3ª edición. Geómetras como Raymond Montersí, un ingeniero que había estado en el CERN, ha investigado estas relaciones solsticiales y hemos descubierto cómo, trabajando con estas relaciones geométricas, muchas de las alteraciones telúricas, alteraciones electromagnéticas quedan armonizadas, quedan solventas muchos problemas del hábitat o de la contaminación ambiental interior. Por tanto, la luz solar es importante que entre hasta el último rincón de una casa, porque además el sol activa y depura, activa geometrías, activa las células, activa y limpia además, porque mata los ultravioletas, matan los gérmenes, quitan la humedad. Y precisamente en los cuartos de baño, muchas veces el último lugar, actualmente en la arquitectura actual, dejamos entrar el sol. Hacemos baños interiores ahí con un ventilador que hace mucho ruido, y precisamente sería el cuarto de baño donde tendríamos que entrar realmente el sol. En las habitaciones también es bueno, los estudios, y sobre todo para el invierno, que además nos ayuda a calentar de una forma pasiva el propio edificio. Otro elemento geométrico importante que hemos utilizado durante milenios los humanos ha sido la proporción áurea. Aparte de esa geometría solsticial, la proporción, el número de oro, está presente
no solo en geometrías o que hubiera utilizado Leonardo da Vinci o en geometrías como las espirales de Fibonacci, sino también está presente en nuestro propio ADN, como Dan Winter ha postulado y ha encontrado. O sea, nuestra propia formación de nuestro ADN, nuestra información genética, está ordenada en forma de relación áurea, ¿eh? Esa relación que es entre el número 1 y el 1,618. Esa relación genera una armonización directamente de cualquier forma de vida, ¿eh? Y que está presente incluso en nuestras relaciones entre la longitud de nuestros brazos, la longitud de nuestras manos, la relación de nuestra cabeza, la posición de nuestros ojos. Nosotros llevamos intrínsecamente esa proporción en todo nuestro cuerpo. Por tanto, trabajar con esa relación geométrica, cuando trabajas con geometrías sagradas de este tipo, hay que pensar que el hábitat es como un resonador de todas las energías. Por tanto, todas las radiaciones de cualquier tipo, incluso las biológicas o las relaciones sutiles o las vibraciones como son la luz solar, el sonido, si están dentro de un cubículo, ese cubículo lo que va a hacer es rearmonizar, las puede volver a reordenar. Y si hay radiaciones que son inarmónicas, si el cubículo es armónico, te las vuelve a recolocar, ¿eh? Te las vuelve a poner en sintonía y creas en ese momento relaciones armónicas de cosas que eran inarmónicas. Es importante el uso de esas geometrías y se ha visto el uso, ¿no? Y está presente pues también en formas naturales, como este análisis de una arquitecta que hizo de la relación de las alas de una mariposa, pero lo encontrarías en el crecimiento de muchas plantas, ¿eh? Y que además es curioso que cuando lo ves te parece que está bien, ¿no? Esto es una vivienda aquí cerca de aquí, en Santa Eulàlia de Ronçana, que se ha armonizado a través de dos espirales áureas, ¿eh? Trabajamos junto con Esteba, que está aquí, compañero, arquitecto, y que es una vivienda precisamente que cuando entras ves que aunque haya una vía de agua, aunque haya al lado una central transformadora, todos esos efectos quedan como rearmonizados, quedan apagados a través de esa geometría, ¿eh? Aquí otra vez aparece el lucernario como activador solar, todo elementos que trabajan para rearmonizar con formas muy, muy orgánicas, que ahora hablaremos de ellas, ¿no? Es una vista de la vivienda interiormente. Incluso desde el punto de vista climático y de armonización, las habitaciones llevan un muro trombe, que es un sistema pasivo de acumulación de calor, y además llevan incorporados ladrillos de sal, ¿eh? Sabéis que la sal, sobre todo la sal del Himalaya, tiene efectos iónicos que lo que hacen es ayudar a generar iones negativos que son buenos para la respiración, para los problemas pulmonares, para los problemas de la piel, ¿eh? Que por tanto es lo mismo que hacen las lamparitas de sal que ponemos, pero la lamparita de sal va con corriente eléctrica. En cambio, un ladrillo de sal que pase el sol, los fotones, la energía solar, la intensidad que tiene la luz solar es mucho más potente que la luz artificial, por lo tanto es mucho más saludable. Es el efecto que generan los vitrales o el efecto que generan cualquier ábside o las piedras que colocaban en los ábsides románicos, ¿no? Un elemento muy, muy interesante. Y luego no olvidar esos valores de sostenibilidad, de conciencia global dentro de estos efectos, ¿no? Es divertida de Falcone estas palabras, ¿no? No es tan importante el planeta que dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos dejamos a nuestro planeta, ¿no? Esa visión quizás más unitaria, ¿no? De que nos preocupamos más exteriorizamos demasiado las cosas a veces, ¿no? Y tenemos que mirar más hacia adentro. Por eso en esos valores de sostenibilidad, que son muchos y algunos lo estamos comentando, uno muy importante es la equidad. Para mí es el que, si estoy aquí hablando hoy de todo esto y de esta armonización y de estos materiales, viene por un concepto de equidad, de solidaridad y de repartimiento de recursos. Si no hay equidad en este planeta, no hay ecología, no hay sostenibilidad. Si yo hago edificios de titanio, de hormigón armado, de acero, de aluminio, con mis placas solares y reciclaje del agua y tal, y soy 100% sostenible y soy passive house y tal, y no gasto nada de energía, eso no es sostenible, porque a lo mejor algunos de los materiales, de los procesos, de las tecnologías
no son equitativos ni aplicables al 100% de la humanidad. Y un camino común es el que realmente es el sostenible. No vale que nosotros formamos parte de ese 15% de la población mundial que está disfrutando del 80% de los recursos materiales. Ese sí que es fácil decir que soy sostenible. Mientras tengo, me estoy quedando con 3/4 partes o más de 3/4 partes de los recursos. O sea, esa es la hipocresía de nuestro sistema. Somos unos hipócritas. Porque nosotros vivimos a cuesta de que en África le sacamos las materias primas, le sacamos la madera de las selvas tropicales, tenemos mano de obra barata, trabajando como los chinos, trabajando sin ninguna garantías sociales. Hay niños que trabajan por nosotros para tener ropa en el Decathlon por 5 euros. Bueno, y esa hipocresía, estamos conviviendo con ella y no somos muchas veces conscientes, ¿no? Una manera de erradicar esa hipocresía es empezar a cambiar las tecnologías y ahora hablaremos cómo, ¿no? Esto es un cuadro de desarrollo sostenible donde podemos ver que si todos tuviéramos el nivel de vida de los Estados Unidos o de Inglaterra o de las tecnologías que utilizamos en Europa, necesitaríamos realmente 3, 4 o 6 planetas como el que estamos ahora. Por tanto, es imposible mantener el ritmo actual de crecimiento para todos. Eso sí, lo podemos hacer es ir acentuando las diferencias sociales, ¿no? Que unos tengan mucho y otros continúen teniendo menos o no tengan nada, ¿no? Y toda la Carta de las Naciones Unidas para la cumbre del milenio pues realmente no se ha cumplido y continúan habiendo 1.500 millones de personas sin vivienda y sin agua potable y sin educación y sin salud, Por tanto, para mí eso es una cosa va relacionada con ella, con otra, ¿no? Por eso la solidaridad. Yo cuando empecé con la arquitectura ecológica, empecé construyendo con barro, buscando una tecnología que en mis primeros proyectos que trabajé en El Salvador, en comunidades de refugiados, en medio de la guerra civil de El Salvador, entendí que la mejor cooperación internacional que podíamos hacer no era dar dinero, el tanto por ciento a una ONG, sino era cambiar radicalmente lo que estábamos haciendo aquí. Si yo veía que el adobe, la tierra, el tapial, las cañas, la madera, eran materiales que todo el mundo era rico en estos materiales, para poder incrementar el uso de ellos, era necesario volverlos a utilizar aquí, en Europa, porque somos realmente el espejo de gran parte de la humanidad. Por ello, muchas veces a la gente le digo, si tú te haces la casa de adobe, de tierra o de caña, no solo estás ayudándote a ti mismo, a tu propia salud, sino estás compartiéndolo con gran parte de la humanidad. Estás poniendo un input más. Es un precio, es algo que estás ayudando. Y así es la realidad. Estos son los campos refugiados saharauis. Hicimos una escuela de tierra aquí en Santa Eulàlia de Ronçana. Cuando vinieron el alcalde de Fàrcia y vio que aquí estábamos utilizando bloques de tierra comprimidos, o en Costa d'Ivori, que el año pasado estuvimos en Costa d'Ivori colaborando, cuando ven que en Europa volvemos a recuperar estos materiales, ¡pam!, se les abren los ojos y dicen, hombre, quizás no todo es comprar bloques de hormigón y cemento a Sudáfrica o Estados Unidos o Europa. Quizás podemos volver a recuperar todo aquello ancestral y esa sabiduría que teníamos aquí. Y abres un camino nuevo, más equitativo, y que la gente vuelva a recuperar sus propias raíces, y su propio camino, ¿no? Por eso es importante ese concepto de solidaridad, ¿no? Y no de perderlo por el camino, ¿no? Por eso la tierra para mí fue un elemento importante, ¿no? Porque todavía una tercera parte de la humanidad vive en casas de tierra. Y para mí es uno de los materiales base. Porque todo el mundo es rico en tierra. La tierra es algo que todos tenemos. Y de pequeños lo sabíamos, ¿no? Que podíamos construir con barro, ¿no? Y gran parte del patrimonio histórico-artístico de la humanidad es en tierra. Desde la propia Alhambra de Granada, que no sé si la veis, está en la parte inferior, o el 20% del patrimonio histórico francés está hecho con tierra. Es un material social al alcance de todo el mundo, es low-tech. Pueden utilizarlo los niños, las mujeres. Una persona, en 10 días te puedes hacer los bloques de tu casa, los adobes. Puedes hacer 300 adobes cada día. Pensar que tú con un molde y coges el barro y en 10 días tienes el material base para tu casa es algo fundamental, ¿no? Donde hay una de los elementos que ahora hablará después, dejaremos a Dani que hable mínimamente del
de la autoconstrucción, que es uno de los temas que trabajamos. Y por tanto es un material socialmente utilizable por todo el mundo, ¿no? ¿Veis estos niños en la parte superior izquierda, ¿no? Que es cómo se hacían sus propios bloques, ¿no? Sus propios elementos de tierra, sus adobes, en vez de comprar un Lego, ¿eh? Y esto es algo que se está incentivando ahora en escuelas, a hacer talleres de formación, para que los niños vuelvan a conectar con estos elementos naturales, ¿no? Que no todo es el plástico, incluso en los juguetes, porque ahí recuperamos una información ancestral que todos llevamos en sí. Yo cuando era pequeño me acuerdo que me hacía cabañas, ostras, y rápidamente aprendí que el barro mojado me pegaba a las piedras y empecé a hacerme mis cabañas, y era algo una información que casi la teníamos innata, ¿no? Aparte de la tierra es muy buen aislante acústico y térmico, da inercia, gastas menos energía. Todos sabemos ese dicho de que es más sordo que una tapia, ¿no? Que detrás de una pared de tierra no se oye nada. Es más sordo que una tapia. No necesita transporte, tiene un ciclo de vida cerrado y por tanto es un material realmente sostenible. Y además, a nivel terapéutico, todos os invito a que hagáis un baño de barro, que es muy importante, ¿no? Es muy interesante. El barro tiene propiedades terapéuticas fantásticas porque es un intercambiador de iones, de cationes fantástico. O sea, cuando te pones barro en la piel, barro sin nada más, un barro que sea neutro, te absorbe todas las toxinas de la piel. Lo mismo que ocurre si tú comes barro, si comes arcilla, que se puede tomar, te puede neutralizar problemas gástricos. Pues entonces imaginaros que en una vivienda, si tú la revistes toda de barro, te estás colocando un material que puede absorber todos los tóxicos, iones excesivos, elementos compuestos orgánicos volátiles, cualquier tipo de toxicidad que pueda haber en el propio ambiente, ¿no? Por lo tanto es muy saludable e incluso llega a neutralizar algunas de estas toxinas, ¿no? Y luego es muy versátil, se puede utilizar de muchas formas, ¿no? Nosotros lo utilizamos desde bloques comprimidos con máquina, te los puedes hacer tú mismo en la propia obra, la construcción con sacos de tierra, el tapial, con la tierra dentro de un encofrado, y es un material realmente actualmente comparable con otros, tiene la misma resistencia que la cerámica, se puede llegar a comprar y es resistente al fuego, al sismo, es un material realmente fantástico y que, bueno, incluso el año pasado hicimos un máster de construcción en Girona dedicado a la construcción con tierra, ¿no? Y se está utilizando en edificios actuales en Australia, en Estados Unidos. Australia están utilizándolo a un ritmo vertiginoso porque la gente tiene problemas con los incendios, están dejando la madera y están pasando a las casas de tapial por la resistencia que tiene al fuego, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de construcciones en tierra que hemos elaborado en Cataluña, tanto en tapial, con bloque de tierra comprimido, esta es en l'Empordà, son edificios bioclimáticos, ¿no? Y para terminar esta parte de exposición, el otro elemento que la naturaleza es importante entender son las intenciones y las formas asociadas a los pensamientos, ¿no? Las formas no tienen mucha importancia desde el punto de vista de intención y su conexión con el campo de energía humano. Y por eso ahora veremos una escuela donde utilizamos este elemento. Y las formas orgánicas precisamente conectan con todo este campo de información y que realmente son las que realmente son más eficientes desde el punto de vista natural. O sea, la naturaleza cuando diseña un árbol, cuando se crece un tronco, no es una casualidad, es una causalidad. Y cada árbol es diferente porque cada lugar es diferente. Así tendrían que ser nuestros hábitats, ¿no? En cada lugar hay unas circunstancias diferentes, con unas relaciones, con unas personas que van a habitar diferentes, con unas situaciones, unas energías diferentes, un viento, un sol, unas energías telúricas. Y por eso esa versatilidad de las formas orgánicas son importantes de utilizar, ¿no? Muchas veces cuando enseñas este tipo de arquitectura dicen, no, se parecen cosas de Gaudí, ¿no? Si Gaudí lo que hacía era conectar con ese campo de información, observaba cómo eran los huesos, observaba cómo eran las plantas, observaba cómo se formaba
cómo descargaban las cargas en una cueva, en una gota de agua, en una cúpula, y que esto te va dando un tipo de información y de formas que no son porque sí. Muchas veces la gente piensa que estas formas orgánicas son un capricho. No, no. Hay una sabiduría detrás de ella, muy, muy importante, porque es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Son algunos ejemplos. Y para terminar de ejemplos, esto lo aplicamos en una... Son algunos ejemplos de casas con formas, con estas estructuras más orgánicas, porque vos te das cuenta que consigues solucionar los problemas de una forma más fácil, haciendo viviendas sin pasillos, sin pérdidas de espacio, sino las cosas teniendo una continuidad, con una calidad interior importante. Es una casa de tierra, por ejemplo, en San Celoni, trabajando con todas estas tecnologías, trabajando con la tierra, trabajando con la madera, con la piedra, con armados de caña, para evitar alteraciones electromagnéticas, que no vamos a tener tiempo de hablar de ello, que a lo mejor estos son algunos ejemplos, ¿no? de casas hechas con esta organicidad, ¿no? Y por tanto es importante el poder de los pensamientos, el poder que ponemos en los proyectos, ¿no? Y las actitudes. Por eso, una de las cosas que hemos aprendido fue haciendo esta escuela Brasol, que está en Santa Eulàlia de Ronçana, donde trabajamos con una energía fundamental para mí en un proyecto, es el amor, ¿no? Trabajar con... Por eso hay un aula que tiene forma de corazón, que además está basada en algunos fractales como el del Mandelbrot y en algunos crop circles. Precisamente tiene la misma forma y salió por causalidad, o sea, no salió expresamente. Y vimos cómo lo importante que es trabajar, para mí es algo vital, de cuidar este concepto de hacer las cosas con amor, con cariño, con el equipo que va a hacerlo, desde el inicio, desde el pensamiento del proyecto, a las intenciones hasta el final de ese proceso. Y eso da resultados, da resultados importantes. No vale ahora decir, hago las cosas a cuesta de cualquier precio. No, no, es al contrario. Si tú quieres llegar a hacer una escuela, como en este caso, que era para albergar a unos niños que acababan de salir del vientre materno, ¿no? Sacarlos del amor maternal y ponerlos en un espacio para ser atendidos y para que desarrollaran un proceso educativo y un proceso de aprendizaje, es necesario poner ese amor en todos los elementos, tanto en las personas, la actitud que ponen en ello, desde los que éramos diseñadores hasta los que lo estábamos haciendo, ¿no? Por ello, no solo esto, sino incluso en los bloques de tierra que se utilizaban, los 50.000 bloques de esta escuela, se utilizaron flores de Bach, o se puso cristal de cuarzo rosado, activado, con agua activada, para poner información sutil, porque esos pensamientos, esa intención tiene sus frutos, ¿no? Esto es la geometría sagrada que se utilizó en el proceso de desarrollo de la escuela. Y algunas de las imágenes de la propia escuela, para terminar, por esa actitud es realmente importante, Entonces es importante la forma en que hacemos las cosas, y así hasta la colocación, algún elemento importante en los proyectos es la colocación de la primera piedra, ¿no? Esa colocación de la primera piedra estás poniendo la información sutil, la intención de lo que va a ser y va a representar ese edificio. En este caso, pues en esta escuela se pusieron mandalas, se pusieron pensamientos, poemas, y en el cual se forma un equipo entre la gente que lo va a hacer y la gente que va a albergar ese edificio. Esa globalización, ese conjunto, esa armonización entre esos dos grupos para formar un solo equipo es realmente algo básico, ¿no? Y realmente con el respeto hacia la naturaleza, ¿no? Muchas veces esa ceremonia de primera colocación, de primera piedra, es un poco generar un acto respetuoso respecto a la tierra, pedir permiso que vamos a poner un edificio. Es algo que nuestros antiguos lo hacían y lo hemos olvidado, ¿no? Nosotros colocamos nuestros edificios con una falta de respeto hacia estructuras geológicas, hacia terrenos, hacia otros organismos vivos,
con una actitud realmente prepotente y inconsciente que tenemos que intentar mejorarla, ¿eh? No solo vale el resultado, es esa actitud que hay que llevarla al máximo, ¿no? Y al final agradecimiento, ¿eh? En el caso cuando terminamos la escuela, un agradecimiento a la gente que participó, a la gente que trabajó, a la gente que puso su energía y que la gente aprenda a ser agradecido a lo que tiene. Pues siempre hay gente que se está quejando de todo. ¡Ay, es que está mal, me ha salido una grieta! ¡Ay, que no ha quedado el color que yo quería! ¡Ay, ay, ay! En vez de estar agradecidos de que tienes una casa, que tienes un hábitat, ese cambio de conciencia que hay que ayudar también al usuario a que lo perciba, ¿no? Porque aquí hay gente que se queja de todo mientras hay gente en el mundo que no tiene ni vivienda, ¿no? Que realmente es insólito, ¿no? Bueno, y con estas imágenes de la escuela, que está hecha con cúpulas de tierra, voy a terminar. Estos son los muros de sal. Ahí hay más información de la escuela y si a alguien le interesa, pues la puede... Ahora está cerrada por un tema de especulación política, pero bueno, creo que la abrirán dentro de poco. Se puede visitar por fuera y es una escuela que está pensada para realmente integrarse con el verde, ¿no? Está protegida con cubierta jardinada, con pérgolas verdes, con cúpulas. Y Dani, si quieres, te cedo la palabra para hablar algo de autoconstructor, 5 minutos. Sí, bueno, como la siguiente ponente todavía no ha llegado, sí, bueno, está, no, porque es para presentar una parte de la parte de lo que estamos elaborando en la xarxa de ecoarquitectura. Dani, explica. Brevemente, brevemente, más que nada, el concepto que ha planteado Gaby de la salud y el hábitat, nosotros... ¿Sí? Para globalizarlo desde el punto de vista concepto más positivo de la globalización, tenemos que entender que también las técnicas y la sociedad necesita de este proceso. En este sentido, como red, nosotros lo que hemos montado es la Asociación Autoconstructor, que lo que hace es una formación para la autoconstrucción para poder llegar a todos estos campos de interacción con la colectividad. No es únicamente para privados, sino que trabajamos vinculados a cooperativas de vivienda, de manera que a partir de la asociación creamos campos de trabajo dentro de proyectos sociales. De esta manera lo que hacemos es que todo lo que os ha planteado Gaby de materiales también lo colectivizamos a nivel de sociedad, utilizando técnicas muy simples. Cuando os hablaba del BTC, podemos hablar de técnicas tradicionales, ¿no? La tapia, pero es una técnica costosa, ¿no? Pues el BTC, que viene de la cooperación, pues se puede reconducir para hacer trabajos colectivos y a partir de todos pues rehabilitar hábitats. Y bueno, más que nada que sepáis que está la información de Autoconstructor, es una red que vamos haciendo formación y sobre todo trabajamos en obras físicas, van saliendo talleres y lo que se hace es intercambio de conocimiento a cambio de mano de obra, que lo que hace es reducir el precio de coste, que es también un factor importante para poder introducir en el mercado estos conceptos. Sí, brevemente. Bien, pues preguntas. Muchas gracias por asistir. Podríamos estar charlando horas y horas. Y si queréis hacer alguna pregunta que represente que tenemos algo de tiempo, o si no, pues sí, ya os invito a coger información. Hay el book de proyectos y hay más información de lo que estamos haciendo, del máster de bioconstrucción que os he comentado, o de formaciones que estamos realizando y proyectos reales, lo tenéis allí en los hexágonos que están en el stand. Y muchas gracias por estar aquí y compartir este rato. Pues mira. Bueno, més que una pregunta, és una cosa que m'ha... Hola, perdó. Sí, ja ho faig jo, que tu amb la muleta xup molt. Que me ha sabido a poco y quería ver si podía extenderse un poquito más en esa línea. Cuando ha dicho una geometría que recupera la armonía perdida, cuando hay, yo qué sé, cables de alta tensión o hay agua que discurre y estorba, ¿cómo sabemos, o sea,
¿Qué herramientas tenemos para saber que estamos recuperando esa armonía perdida? ¿O cómo se hace? ¿O cómo? ¿Cómo? Bueno, en geobiología tenemos formas de trabajar muy sutiles, ¿no? Puede ser con el péndulo, con las varillas o con nuestro cuerpo. Ara bé. Qui? Podemos La sentir senyora Garcia? un lugar si está bien o no. Los animales tienen esa conexión. Por ejemplo, un lugar que es armónico, Són de Badalona. antiguos Ah, vale, pastores pues no, cogían con els de dejaban Girona el i els de pastor Sabadell. en los refugios y miraban donde dormía el perro. Donde dormía el perro, ellos lo elegían como lugar para dormir. O los monjes tibetanos a veces están varios meses esperando, probando varias posiciones hasta encontrar el lugar ideal para descansar y recargar. Cada uno tenemos un lugar especial para recargar. Y una vivienda, un hábitat tiene que ser un lugar que te regenere, que te ayude a cargar las pilas. Entonces, por tanto, tiene que ser muy armónico. Y eso es algo que desconocemos y hay muchos problemas. Ayer Elizabeth Silvestre ha hablado de muchos problemas de los que puede generar el hábitat. A nivel de campos electromagnéticos, sustancias tóxicas. Entonces, lo que hemos visto, y esto es algo que yo no me he atrevido hasta... Llevo 25 años probando la geobiología, pero a mí no me gustaba buscar cosas que luego no sabía cómo solucionarlas, ¿no? De buscar hacerme un problema. O sea, ya hay una vía de agua en mi casa, que tengo que hacer? ¿Mover la cama? Y era algo que a mí me preocupaba porque a la gente lo que le estabas dándole era más angustia y más problemas en la vida, y ya tenemos bastantes, como decir, bueno, tengo una vía de agua debajo de la cama, ¿y ahora cómo lo hago, no? Es también tener conciencia de que si yo no descanso bien, algo está ocurriendo. Si no descanso bien, hay que encontrar una solución. Y una de las soluciones, hay armonizadores, hay elementos que se venden, que llevan geometría sagrada incluida, para regular o cambiar la estructura de las ondas, pero si eso lo puedes hacer a priori con la propia estructura geométrica de tu proyecto, puedes llegar a armonizar con el peso y la estructura del edificio, a regular todos esos campos energéticos que genera una vía de agua. O sea, una vía de agua, el problema no es el agua, el problema es que el agua lo que genera es una concentración iónica en la superficie, que eso se puede medir. En la universidad lo enseñamos con un medidor de la conductividad eléctrica de la piel. Cuando estás sobre una vía de agua, por ejemplo, se te genera una ionización de toda la piel. Entonces se empieza a concentrar, empieza a cambiarse también el funcionamiento hormonal, las glándulas, las suprarrenales funcionan diferente, la pineal, empiezas a ver cambios en la segregación de melatonina. Bueno, hay una serie de cambios hormonales y físicos que los puedes detectar, y que por tanto eso lo puedes armonizar desde la propia geometría de la vivienda, y eso es lo que hemos descubierto. O potenciar una catedral, por ejemplo la catedral de Chartres, hay 14 vías de agua que confluyen en el ábside. Entonces, para vivir es imposible, o sea, tú no puedes estar viviendo porque morirías de un cáncer, pero sí, para dar un sermón o para tener una experiencia espiritual, para que te eleve a otros planos, es un lugar increíble para estar. Y eso se buscó en su día, ¿no? Sí, se buscó. Eran conscientes los maestros de obras de ello, ¿no? Y esa información la habíamos perdido y ahora se está recuperando y empezamos a entender el por qué los edificios están donde están, por qué hacían las catedrales con ciertas orientaciones, por qué utilizaban ciertas geometrías y ciertas proporciones, ¿no? Y esa riqueza, en este momento estamos preparados para asumirla y la podemos demostrar científicamente. O sea, que la ciencia... O sea, utilizar esto no es magia, Esto sencillamente es un método de trabajar con el subconsciente. Pero el péndulo me está dando información de ese campo cuántico de información, como si alguien quiere leer sobre el universo informado, hay un ingeniero, un físico, Laszlo Dafno, el universo informado, que es un libro interesantísimo habla sobre el campo cuántico de información y sobre las influencias de la mente de la física cuántica sobre la vida y sobre la medicina, ¿no? Es muy interesante. No sé si con ello te doy respuesta, pero si quieres aprenderlo, necesitas realmente desarrollar o hacer este posgrado que haremos de salud en el Colegio de Arquitectos. No podré, lamentablemente. Muchas gracias. Bueno, yo quería conectar con lo que dice Gaby
Evidentemente lo ideal es poder hacer una construcción teniendo muy en cuenta toda la alteración cosmotelúrica que podemos tener, alteración o situación, porque nuestra alteración es situación, y que con la geometría, con la arquitectura consciente se puede esto totalmente equilibrar. Lo que pasa es que hoy en día nos encontramos en situaciones donde no se han cumplido esos parámetros, con lo cual hay viviendas actualmente, muchas, la mayoría, donde hay problemas de salud derivados a que eso no se ha trabajado bien. Ni se ha tenido ni en cuenta ni siquiera se el conocimiento del tema. Y ahí sí que hay que tener un poco de atención, a ver realmente dónde está. Se puede armonizar o no armonizar, hay que tener un poco también de criterio a la hora de intervenir. Porque no de cualquier manera se puede armonizar. Y eso es un poco por Que esto era un poco la charla que tenías que hacer tú, ¿no? Esa era la charla que tenía que hacer, la que se perdió. Pero bueno, ya está, lo has dicho tú, eso no tenía nada más que explicar. Solamente este pequeño paso de diferencia, ¿no? De lo que hay que entender y lo que es natural, que es lo que dice él, y lo que nos hemos encontrado ahora. Y esto se tiene que cambiar. Una vez que esté todo cambiado, la vida fluirá. Y viviremos en armonía con la naturaleza, con el terrorismo, con el cósmico, porque es un hecho de participación, igual que atraemos, llevamos, ¿no? Si eso no se ha cumplido, pues entramos en una distorsión del campo, y ahí es donde nuestra salud está en cuestión. Sí, si me dejas una cosa que es muy importante, y lo que decías ahora, hemos descubierto, y esto sobre todo lo ha palpado mucho un geobiólogo suizo, que es Stéphane Cardinot. Si hay unos libros interesantísimos de Stéphane Cardinot, están en francés solo, pero que expone, él ha encontrado de que incluso las alteraciones, las personas están como atraídas hacia esas alteraciones. Es como si cuando hay una manifestación material, hay un problema en tu vivienda, tienes que preguntarte qué haces allí, por qué has ido a parar allí. Porque muchas veces, si no hay un cambio o una evolución o un crecimiento personal, esa alteración no va a desaparecer tan sencillamente. O sea, cuando alguien se encuentra inmerso en una vivienda insana, tiene que cuestionarse por qué ha llegado a esa vivienda insana. No podemos exteriorizar las cosas. Forman parte también de nuestro interior y de nuestro crecimiento personal. Por tanto, es como si las viviendas son la cristalización, son las viviendas como otra manifestación de lo que somos, ¿no? Es nuestra tercera piel, como decía Wunderwasser. Dime cómo vives. Si tú entras en una casa desordenada, hecha un caos, te diré cómo estás. Una casa armónica, ordenada, limpia, te está enseñando cómo estás tú. Si tu casa está desordenada, si tu habitación está llena de libros, está llena de aparatos, de transformadores, de luces, de imágenes, de cuadros que ni te van ni te vienen, figuras, tienes que preguntarte qué te está ocurriendo. Es muy importante sobre todo el lugar donde duermes, ¿eh? Hay que poner mucho énfasis, porque si quieres cargar pilas, mira a ver con qué te vas a dormir, ¿no? Con una televisión, con el móvil al lado, todo eso va a generar una serie de problemas importantes. O con 5.000 libros que no te los vas a terminar nunca, ¿no? O sea, muchas veces cuando estamos armonizando casas, entras en las casas y ves cómo vive la gente. Y es impresionante lo que puedes encontrar, ¿no? Mesitas de noche ahí con 200 libros, ¿no? Dices, ¿cómo vas a descansar con esos libros? Una habitación tiene que ser un lugar realmente pulcro, limpio. Incluso ni la ropa de cada día tenía que estar. Solo la cama y el lugar para descansar y algún objeto sagrado para ti. Y basta. Eso recuestionaros y tenéis todo el verano para hacer reformas. Muchas gracias. Gracias. Ay, tipo de mute, perdona. Algún día volverás a ese lugar, al lugar de donde viniste hace tiempo. Mientras tanto deberás de confiar en las sutiles señales del momento.
pierda